Finalmente ayer, 4 de julio de este año 2023, nuevo año 10, se estrenó con un rotundo éxito en los Estados Unidos El Sonido de la Libertad, una impactante película sobre el tráfico de personas en el mundo, especialmente niños, basada en hechos reales y protagonizada por Jim Caviezel, el mismo actor que encarna a Jesús en La Pasión de Mel Gibson. Un episodio especial para personas con criterio formado, donde conoceremos qué es lo más malo que puede ocurrir en el mundo y por qué. $8 millones de personas desaparecen en el mundo anualmente según las estadísticas globales disponibles. Millones de ellos son niños que caen en redes de traficantes de personas. Un oscuro mercado que mueve billones de dólares anualmente. Una de las pocas personas que se ha atrevido a denunciar a esta red criminal cuyos tentáculos se extienden hasta el mismo corazón de Hollywood y hacia las altas esferas del poder, ha sido el famoso actor y director Mel Gibson. One of the most disturbing problems in our world today is human trafficking, and particularly the trafficking of children. Our future is our children. Now, the first step in eradicating this crime is awareness. Go see Sound of Freedom. Jim Caviezel es el protagonista del Sonido de la Libertad, donde interpreta a Tim Ballard, un agente de investigación de la vida real que rescata a niños y adolescentes de las redes de traficantes. Ballard ha ayudado a detener a más de 750 traficantes de menores. Lo que hacen estos individuos con las personas es inenarrable. Son cosas que no son de este mundo. Crímenes que tocan en este punto a las mismas redes ocultas de Satanás, que desde este momento han quedado sumamente expuestas gracias a la película. The air had turned cold, and then he left, and I wanted to leave, and he was getting scary. Yeah. And then I turned around, and it was on top of the Peninsula Hotel. I turned around to avoid his steady gaze at one point, and I was looking at a building with the top of the sixes on it, so there was a huge illuminated 666 in red. Los más escépticos, descreídos y también los del lado oscuro dirán que estos crímenes contra los menores siempre han ocurrido y citarán, por ejemplo, la esclavitud histórica. Y en parte tienen razón. El caso es que la situación actual dice relación con lo que se llama la esclavitud moderna, cuyos tentáculos han llegado hasta las más altas esferas de los poderes de la tierra, tentando a sacerdotes, nobles y también reyes, como ha quedado expuesta en el bullado caso de la isla del sexo de Jeffrey Epstein, una punta del iceberg, porque no es la única isla de este tipo en la Tierra. ¿Qué es lo más malo que puede ocurrir en el mundo? Vaya pregunta del millón. Destruir la inocencia de los niños, abusar de ellos y acabar con sus vidas
es lo más malo que puede ocurrir en el mundo. Se habla de maldad pura, que equivale a la negación completa de la búsqueda de la verdad y a la ignorancia total de la existencia de la fuente divina del universo. Sucede que los niños encarnan, simbolizan y representan la inocencia más pura, la carencia de maldad, que es una cualidad del verdadero Dios de este universo. Ellos no pueden pecar, no cometen errores, carecen de culpabilidad, son inocentes y en cuanto tal se convierten en maestros del bien que puede ayudar a muchas personas, ya que solo el contacto con un menor ayuda a las almas extraviadas a volver al camino de la luz. Por esta razón, en demonología, lo que más desea Satanás es la inocencia de los niños, para acabar así con las cualidades que le hacen bien a las personas y al mundo. Y para ello ha desplegado sus gobiernos sobre la tierra. A través del dinero y del oro ha comprado a sacerdotes, reyes y gobernantes que se transforman así en sus esbirros para poder extender el magno imperio de la oscuridad en el mundo, lo que algunos llaman el mundo. Because they're pulling kids out of the darkest recesses of hell right now, in dumps and all kinds of places. The adrenochroming of children. Lo que expone la película El sonido de la libertad recuerda el episodio de la matanza de los inocentes perpetrada por Herodes I, que algunos llaman el Grande, en donde manda ejecutar a todos los niños menores de 2 años nacidos en Belén, convirtiéndose así en el arquetipo de todos los sanguinarios que no dudan en sacrificar a los más indefensos, y lo hace por miedo a que un niño le quite el poder. Así es como Herodes I, atrapado por el miedo a la inocencia de Jesús, ejerce una política de miedo que después de 2000 años ha logrado reinar sobre las masas de la tierra. Pero Jesús aparece en esta historia del mundo real, encarnado esta vez en Jim Caviezel, para exponer toda la red de tráfico de menores en la tierra, al macabro imperio de la pedofilia y también la producción del adrenocromo, que es la llamada droga de los poderosos y famosos, un falso brebaje que no va a entregar la vida eterna a nadie, ya que el cuerpo y la materia están destinadas a perecer por sí mismas dentro de este universo. De este modo, títeres y titiriteros han quedado expuestos a todos, en gran medida gracias a la fuerza de Jesús.